A principios del mes de marzo 2023 falleció Oe Kenzaburo, un grande de la literatura japonesa. Como seguramente sabéis, galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, porque Oe Kenzaburo es un grande, tiene una prosa deliciosa, hace que sientas el ardor, hace que se te remuevan los sentimientos dentro en cada una de sus novelas, porque Oe Kenzaburo es especial. Hoy os traigo un buen resumen de su vida, lo que vivió antes de la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial en Japón, después de la guerra y muchos más eventos que marcaron su vida y que hicieron que él escriba de esta manera. No me enrollo más, vamos al grano, vamos a descubrir lo que vivió Oe Kenzaburo, pero antes quiero deciros que este vídeo que vais a ver es un vídeo que colgamos en nuestro Nippo Club de lectura japonesa, que hacemos a través de Telegram. Os podéis unir si os apetece, os dejamos el link aquí debajo en la descripción. Y lo que hacemos cada mes básicamente es elegir entre dos novelas que proponemos, votamos entre todos y la que salga más votada la leemos, la comentamos en Telegram, pero no solamente esto, sino que Hira-san y una servidora cada sábado os vamos dando claves sociales, históricas, culturales y lingüísticas para entender lo que aparece en la novela. Hablamos de las diferentes épocas en Japón, qué sucedió, cómo eran las personas, el pensamiento, los conflictos bélicos, la evolución de la escritura, los kanji, curiosidades que el autor quiere dejarnos saber. Hablamos de si es ficción o realidad. Por ejemplo, la novela de esta vez está ambientada en los años 60 del siglo XX. ¿Cómo eran esos años en Japón? Bueno, pues si os apetece, os podéis unir al club de lectura y ahora sí os dejo con un buen resumen de la vida de Oe Kenzaburo, un grandísimo de la literatura japonesa. Vengo a contaros un poquito sobre la vida de Oe Kenzaburo para entender un poquito el contexto y ver cómo su obra es un reflejo de sus experiencias y de lo que él vivió a lo largo de su vida. La verdad, no tuvo una vida fácil. Así que coged un té o un café porque esto va un poquito para largo, pero es muy importante para entender qué es lo que vamos a leer durante el mes de abril. Bueno, Oe Kenzaburo nació en el año 1935 y vivió gran parte de su vida en la época Showa, que es una época en la historia de Japón que abarca varias décadas y en la que suceden grandes acontecimientos históricos, no solo en Japón, sino a nivel mundial, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que hacen que el pensamiento japonés vaya cambiando, ¿no? Porque ocurren unas cosas, antes se pensaba de una manera, ocurren algunos conflictos, luego se cambia el pensamiento y la sociedad, cambian las leyes, se introducen nuevas maneras de hacer y de pensar y por lo tanto Oe Kenzaburo, siguiendo todas estas corrientes japonesas, también sufre un cambio de mentalidad. Pero empecemos por el principio. Él nació en Uchiko-cho, que es un pequeño pueblo de montaña en una isla de Japón, en la isla de Shikoku, que está al sur del país nipón. Y cuando era un niño, cuando tenía 4 años, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y ocurre el famoso ataque a Pearl Harbor, que es así como se dice en japonés, cuando él tenía 6 años. Entonces Estados Unidos le declara la guerra a Japón y Japón se sumerge en unos años de guerra total, en la que el pensamiento principal del pueblo japonés era hay que ganar la guerra. Así que él, que era un niño desde los 6 hasta los 10 años, vivió en un país en guerra, con pocas posibilidades. Ya sabéis que Japón fue de mal en peor cada vez, no hace falta que os cuente lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial aquí en Japón y cómo acabó. Pero lo más importante es que él creció, y él así lo explica, en un ambiente en el que se le iba diciendo tenemos que ganar, hay que vencer, hay que luchar, hay que seguir adelante, la guerra hay que continuarla hasta vencer. Pero ya sabéis cómo acabó, las bombas nucleares. Japón perdió cuando él tenía 10 años. Cuando Japón perdió la guerra, el pensamiento japonés dio un giro total. Japón había quedado totalmente destrozado y lo que había que hacer era reconstruir un país que se había quedado en la nada. No había nada, pobreza absoluta. Había que reconstruir, tirar para adelante, crear una nueva época. En ese momento, en la sociedad japonesa se empezó a hablar de la democracia, el pensamiento más libre. Se creó una nueva constitución, que en realidad de esto podríamos hablar mucho porque esta nueva constitución fue dictada por Estados Unidos, pero la idea principal de los siguientes años fue no a la guerra. Vamos a crear un mundo en paz, que haya paz mundial. Y estas dos sociedades diferentes, ¿no? La que os he contado, primero Japón tiene que ganar, ir a la guerra, Japón pierde la guerra y queda destrozado, y después hay que crear un mundo donde reine la paz.
Estas dos sociedades, estos dos conflictos, este cambio de pensamiento fue el que marcó totalmente la vida, la infancia, por supuesto, de Oe Kenzaburo. Y todo esto se ve reflejado a lo largo de sus novelas. Él estudió en la Universidad de Tokio, se fue de la isla de Shikoku, estudió en Tokio y estudió literatura francesa. Y ya cuando era estudiante de la universidad sacó su primer libro. Entre las primeras novelas de Oe Kenzaburo podemos encontrar algunas muy famosas, no sé si las habéis escuchado, como Arrancad las semillas, Fusilad a los niños o también La presa. Y en estas novelas podemos encontrar como tema central el conflicto bélico, el cambio de moral, el deseo personal, la ira, la revolución, la incertidumbre y también muchos paisajes que recuerdan 100% a su pueblo natal. Y con esta novela de La presa, la que os he comentado, ganó el prestigiosísimo premio Akutagawa cuando tenía solamente 23 años. Alguna vez os comenté a través de Instagram que hay dos grandes premios de literatura en Japón. Uno de ellos es el Akutagawa, o sea, recibir un premio así, sobre todo cuando eres tan joven, es como ser uno de los mejores. En realidad, todas sus novelas tienen un componente como muy de rabia interior y de fuerza. Y además son temas que tocan por dentro, son difíciles de masticar a veces, también porque, bueno, pues algunos tocan conflictos bélicos, pero además él tiene una prosa como muy poética, una manera de explicar especial. Oe Kenzaburo se casó en el año 1960 cuando tenía 25 años y tuvo junto a su mujer 3 hijos, 2 hijos y una hija. Y aquí viene algo muy importante y que nos interesa para el libro que vamos a leer durante este mes de abril, y es que 3 años después de contraer matrimonio nace su primer hijo, Hikari, que nace con una hernia cerebral, con problemas muy graves. Le operan y realmente después de la operación los médicos no saben si este niño podrá sobrevivir. Bueno, obviamente todo esto marcó la vida de los padres, ¿no? Que pasaron por unos momentos muy duros sin saber si su hijo tiraría adelante o no, si podría sobrevivir y en caso de que sobreviviera, en qué condiciones lo haría. Os cuento también que le pusieron el nombre de Hikari. Hikari en japonés significa luz porque según ellos cuentan que lo que querían transmitir es que ese niño creciera siguiendo una luz, ¿no? Que fuese una esperanza de vida. Es algo bonito y por eso le pusieron este nombre. Os cuento que a día de hoy Hikari tiene 59 años y es compositor. Este conflicto interno, esta rabia, esta desesperación de por qué ha pasado esto, por qué Hikari tiene que tener este problema, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Queremos que este niño siga adelante, luche y tenga una vida digna. Todo este pesar, el sentimiento que tenían los padres dentro, todo esto se ve reflejado en la novela que vamos a leer esta vez en el mes de abril, Una cuestión personal. Así que un poquito por todo esto que os he contado y porque él es un escritor que al final pues se quita el corazón, se abre en canal y explica todo lo que lleva dentro y porque te hace sentir, él quiere que sientas lo que siente el personaje principal. Por eso es una novela desgarradora y que tenemos que leer y tenemos que entender según el contexto. Al final hay una gran parte de autobiografía, aunque trasladada a una historia diferente, con un protagonista diferente, pero hay una gran parte de dolor emocional propio que sintió el escritor en un periodo de su vida. Ya os he contado que también tuvo 2 hijos más, un hijo y una hija, y también que él fue un escritor que siempre estuvo muy unido al sentimiento de olvidar las guerras y crear un mundo en el que reine la paz, que no haya más conflictos, que ya hay suficientes cosas malas en la vida, que Japón, o por lo menos él en su vida, ya tuvo bastantes momentos difíciles, entonces buscar un lugar en el mundo bueno y feliz es su mayor prioridad. De hecho, Oe Kenzaburo ha estado siempre muy comprometido con las luchas antinucleares y uno de sus libros muy importantes y que a mí me gustó mucho y que estoy pensando en proponerlo en verano es este de aquí, que es un libro en el que, bueno, pues él se fue a entrevistar a varias personas en Hiroshima que habían sobrevivido o habían tenido alguna experiencia, algún contacto con lo que sucedió de la bomba atómica. Y es que él siempre ha dado conferencias, ha estado en varios grupos activistas antinucleares, buscando un mundo mejor, buscando acabar con todo este tema de los conflictos y sobre todo las guerras nucleares. Si os apetece, quizás en verano, en agosto, cuando se conmemore el 78 aniversario de
las bombas atómicas en Japón podríamos leer este libro, porque en él también se esconde una gran crítica a la sociedad japonesa en el sentido de cómo se hicieron las cosas después de las bombas nucleares y cómo la sociedad tuvo que organizarse para poder salir adelante. Pero bueno, esto es otra historia, este es otro de los libros. También os quiero comentar que él ha sido galardonado con varios premios importantísimos de literatura, no solamente la Akutagawa, entre los cuales también el Premio Nobel de Literatura en el año 1994. Así que vamos a leer una novela increíble en la que el autor quiere que nos metamos dentro del papel, que conozcamos al personaje principal y que sintamos el odio, la rabia, la ira, lo que tiene por dentro ese personaje, lo que está sintiendo. Y aunque sea una historia que quizás nos hace remover un poco las tripas y que, bueno, pues no es fácil de leer, lo que quiere es que nos pongamos allí y sintamos lo que está sintiendo él, que ya os digo que es un poquito de su realidad que él vivió, ¿no? Tiene una parte de autobiografía. Así que bueno, con su maravillosa prosa, con su maravillosa expresión, estamos delante de uno de los grandes y espero que disfrutéis muchísimo de esta lectura, aunque ya os digo que no es fácil. Y disculpad por este vídeo tan largo, gracias si habéis llegado hasta aquí. Creía que era importante que supierais todo esto, que tuvierais todo este retrato de la vida del autor para ver cómo se refleja en su obra y para saber de quién estamos hablando.